Queridos amigos, seguidores de Forum, gracias por estar aquí con nosotros intentando construir un mundo mejor, que en los tiempos que estamos viviendo puede parecernos más que una utopía, una auténtica quimera. Pero siempre se puede cambiar algo con la voluntad, como decía uno de nuestros grandes poetas, Gabriel Aresti, la voluntad, esa cuarta virtud después de la fe, la esperanza y de la caridad, la cuarta virtud que no depende del cielo, sino de nosotros, como decíamos antes, una auténtica quimera en los tiempos que estamos viviendo. Pues bien, la preocupación e indignación sobre la crisis monetaria, financiera, ha hecho reaccionar a escritores, periodistas, artistas, filósofos, todo ese mare magnum, ese desbarajuste económico en el que señala con el dedo a personajes, a veces con nombre y apellido, otras anónimos que se esconden bajo montañas de dinero que nadie sabe en dónde está. Es el motivo de libros en formato de novela, ensayo, que vamos analizando en Forum. Indecentes, así de contundente es el título que nuestro invitado de hoy nos viene a presentar. Ernesto Ekaizer, gracias por estar aquí con nosotros en Forum. Gracias a vosotros por tenerme aquí. Bueno, uno se levanta un día sí y otro también con distintas noticias sobre todo este montaje, todo este desbarajuste, como decíamos. Ahora es el rescate, que no es rescate, pero sí es rescate, con un nuevo nombramiento de un nuevo gobernador del Banco de España. Inquietud entre la gente. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, yo creo que hay que situarse en agosto del año pasado. Tengamos en cuenta que las elecciones generales se adelantan al 20 de noviembre del 2011, precisamente por el temor a la intervención. Fíjate, yo en el libro, en la página 180, digo: del miedo a observar a la intervención que guía a Rodríguez Zapatero desde mayo de 2010, España pasa al temor de Mariano Rajoy ante el rescate, quien confiesa finalmente el 2 de abril del 2012 que no hay alternativa a las duras medidas para ajustar el déficit y que son preferibles frente a la situación por la que atraviesan otros países europeos, en referencia a Grecia, Irlanda y Portugal. Y estamos en el bote ya. Estamos ya en el bote, pero el bote, había un bote de dinero que ha desaparecido y, como decíamos al principio, ahora inyectan más dinero, pero el otro dinero nadie sabe dónde está. ¿Ha vuelto a Estados Unidos o se ha quedado aquí? Bueno, hay 23.500 millones de euros que faltan en Bankia. Esa es la cifra más o menos oficial. Por ejemplo, quiero decir, es una crisis bancaria de dimensión universal, supera con mucho las crisis bancarias en España. Para que nuestros telespectadores tengan una idea, la crisis de Banesto en el año 1993 fue de 605.000 millones de pesetas de la época. Los 23.500 millones de euros equivalen casi a 4 billones de pesetas. E incluso si ajustas por un dato de inflación esos 605.000 millones de Banesto, nunca te superarán los 8.000, los 9.000 millones de euros. En otros términos, estamos hablando de unas cifras que son siderales. Si tienes en cuenta que todos los recortes en educación y sanidad y lo que se ha ajustado el presupuesto 2012 son del orden de los 37.500 millones de euros, te das cuenta realmente que la crisis bancaria es un pozo negro, es un pozo sin fondo, y ya vamos a ver en las próximas semanas. Bueno, decía Rajoy además que esto va a ser positivo para estimular que los bancos comiencen a dar créditos a pequeñas y medianas empresas, también a ciudadanos, a particulares, pero esto está por ver, ¿no? ¿Qué hacen los bancos? Yo creo que no, que podemos decir que no. El presidente es una expresión de deseos, quizás en honor a la idea de la voluntad, que el voluntarismo lo puede todo, pero la realidad es que en este país los bancos han recibido fondos del Banco Central Europeo al 1% y no se lo han prestado a la gente, se lo han prestado al Estado. Han comprado bonos públicos para poder seguir financiando la deuda pública. No, de ninguna manera. Además, el problema en una crisis como esta es una crisis histórica, es lo que yo trato de explicar en el libro. Esta crisis la hay cada 70 años, es una crisis que no es cíclica. Sí, pero antes no estábamos en el euro, Ernesto. Quizá la diferencia con otras crisis eso empeora y agrava la situación, porque sí, pero en los años 30 había una cosa que se llama patronoro, que es lo mismo que el euro. Ese patronoro saltó por los aires y por la combinación de una crisis también, de una burbuja inmobiliaria, una burbuja de crédito. Y entonces en el caso de España estamos en una crisis histórica, no es la crisis del 93, no es la del 79, pero no solo por la presencia del euro. El euro o la camisa de fuerza o la unión monetaria agrava las cosas,
Pero lo que es importante comprender es que hay una deuda pública, deuda privada gigantesca. Esta es una de las grandes estafas que nos han vendido y que tenemos que desmontar. Estamos entrando ya en el libro. Precisamente ese subtítulo del libro es todavía más rotundo que Indecentes, Crónica de un atraco perfecto. Sí, pero ¿por qué le llaman crisis cuando es una estafa? Entonces, lo que han vendido y lo que han logrado que cale es la idea de que somos unos despilfarradores, que somos unos manirrotos, que teníamos una crisis de las finanzas públicas y que ese es el origen. Bueno, de la Holanda crisis. para arriba es lo que piensa todo el mundo. Pero es falso digo, no porque seas ideológicamente de uno u otro partido, es falso porque en economía hay unas cifras y esas cifras valen. En el año 2007, que es la cifra que hay que analizar, es el umbral de la crisis, España tiene una deuda pública que es el 36,2% del Producto Interior Bruto, la más baja de la eurozona. Alemania está en el 70%, Francia en el 80%. Y dices, bueno, pero déficit fiscal. Hombre, ¿qué habla usted de déficit fiscal? ¿O acaso no sabe que en el 2005, 2006, 2007 en España había superávit fiscal? Y antes, del 2000 al 2005, había equilibrio de las finanzas públicas. En el año 2000, durante el gobierno de Aznar, teníamos una deuda pública que era el 59,3% del Producto Interior Bruto, que es prácticamente en el límite de lo que autoriza el Tratado de Maastricht. Y después de 7 años de crecimiento loco, basado en la burbuja inmobiliaria, en lugar de subir la deuda pública, la bajamos al 36,2%. Es decir, es una estafa. Ahora dices, ¿y por qué es una estafa? Hombre, es una estafa porque si la premisa es falsa, a saber, si no tengo un problema de origen en mis finanzas públicas, la conclusión, que es desmantelar el estado de bienestar, reducir los gastos en educación, en sanidad, es una conclusión predeterminada. Y todavía está no predeterminado. No hemos terminado, pero la conclusión es predeterminada. Es decir, yo he sacado una conclusión y pretendo demostrarla con una premisa falsa. El problema nuestro en España no es de déficit público en el año 2007. Ahora dices, bueno, pero el déficit subió. Hombre, sí, pero en todos lados subió. Quiero decir, hemos tenido un aumento de las prestaciones por desempleo porque el paro pasó del 8 al 24% y hemos tenido una caída de la recaudación. Las empresas no venden, por lo tanto no pagan impuestos, pagan pocos impuestos. La recaudación ha caído en picado. Ese es el origen de nuestra crisis, de nuestro problema fiscal. La crisis. El tapón un poco de toda la situación. Exacto. Entonces, este es el problema. Ahora, con este sistema, es decir, lo que yo trato de demostrar es que, primero, la crisis no era imprevisible. Vamos a ir analizando por partes, si te parece. Sí. Porque además hay un punto de arranque interesante, porque dices, esta situación, esta crisis, se ideó no solamente en Europa, también en Estados Unidos. Sí, bueno, la crisis es el resultado de una política del Banco Central norteamericano de salir de la recesión y de la caída de la actividad en Estados Unidos que produce la llamada burbuja tecnológica, las .com, y entonces engordan la vivienda y desarrollan una política de crediticia para que la gente acceda a las viviendas, y esto es un poco lo que permite salvar aquella crisis, es decir, de burbuja en burbuja. Y entonces, y en España tenemos una situación y que la gente realmente debería reflexionar. La caída de los tipos de interés en el año 2003, el Banco Central Europeo baja los tipos de interés al 2%. Y lo baja porque necesita ayudar a Alemania a salir de la recesión. En ese momento la economía alemana está abocada a una crisis, ha habido un gran endeudamiento de las familias y entonces está en recesión. Para ayudar a salir a Alemania de la recesión, el Banco Central Europeo baja los tipos de interés. Y cuando baja los tipos de interés, los capitales alemanes se desplazan a España en la búsqueda de gran rentabilidad. Los bancos españoles se endeudan con los alemanes y luego nos meten los créditos hasta por las orejas. Esa es la burbuja inmobiliaria. Sin dinero no hay burbuja. La burbuja viene porque la estructura de la Unión Monetaria es una estructura donde hay movimientos colosales de capitales. Luego iremos a las soluciones que podría desatascar esta situación, pero me llama la atención, por ejemplo, Ernesto, que el otro día decía el rey en la visita que ha hecho recientemente a Brasil, que dijo públicamente que la situación que vivimos no es una crisis financiera, sino política. Uno ya no entiende nada, porque que don Juan Carlos diga esto en un lugar donde sabe que le va a escuchar todo el mundo y que esto, bueno, pues tiene un mensaje claro. ¿Qué te parece a ti? Bueno, toda crisis económica, por definición, es una crisis política. Quiero decir, la crisis en Europa se podría terminar por una voluntad política, no la hay. Aquí lo que tenemos es, lo que trato de mostrar en el libro es que hay una gran ventrílocua que se llama Angela Merkel,
que ella habla, pero como toda buena ventríloca, habla con el estómago, no se le mueven los labios, y en cambio los labios que se mueven son de las figuras que maneja en las manos, como todos los ventrílocos. Unas veces es Zapatero, otras Mariano Rajoy, otra Elena Salgado, otra Luis de Guindos, otras veces es Cristóbal Montoro. Entonces ella transmite una política y es: sois unos malgastadores, sois unos periféricos, sois unos marirrotos y tenéis que pagar. Es como si fuera una política de reparaciones cuando Alemania perdió la Primera Guerra y la Segunda. Pero es que no se puede construir un sistema monetario, una unión monetaria sobre esta base. La austeridad es un desastre. Ninguna facultad de economía del mundo enseña que cuando tú tienes una gran recesión o una depresión como la que tenemos en España, tienes que aplicar las recetas que están aplicando. Ya fracasó Zapatero el 12 de mayo, cuando lanzó el plan de congelación de las pensiones, salvo las no contributivas y las mínimas, cuando redujo el salario de los funcionarios un 5%, cuando amplió la edad de jubilación. Y va a fracasar Rajoy, está fracasando Rajoy. La prueba está es que hemos tenido este rescate, no lo llaman rescate. Quieren utilizar, como decía George Orwell, el escritor británico, una neolengua. Bueno, lo que es blanco es negro y lo que es negro es blanco. Pero la realidad es la realidad. España no ha podido salir adelante recapitalizando a sus bancos. Y te voy a decir por qué se ha dado el rescate. Hay una razón muy sencilla. El 28 de mayo, Rajoy dice: no habrá ningún rescate de la banca española. El día 30, el señor de Guindos es convocado a Berlín por el señor Schäuble, que es el ministro de Finanzas alemán, y le dice que las variaciones que está habiendo sobre los agujeros que hay en Bankia están intranquilizando a los mercados. Que ¿qué pasa? Que no puede ser, que la gestión de esto es tremenda, tremendamente mala. Y entonces dice: hay un mecanismo de estabilización, ¿por qué no pedís ayuda financiera? Está previsto situaciones como estas, si no son nada excepcionales. Es un rescate que está previsto en el mecanismo de estabilización que existe. Y entonces se resiste el gobierno español. El día 31, el día 30 es eso, el día 31 el señor Draghi, presidente del Banco Central Europeo, hace una declaración que yo no recuerdo nunca haber escuchado una declaración contra un país como la que hace Draghi. Dice: la gestión de Bankia no se habría podido hacer peor. Dice: mejor pecar por exceso que por defecto. Es un ataque directo. Lo que quiere decir es lo siguiente: para la Unión Europea, para el Banco Central Alemán, Rajoy se ha convertido en un kamikaze, porque dice que él solo se basta para salvar a los bancos, que España no necesita ningún rescate, y está llevando a toda la eurozona a una situación de turbulencia en vísperas de las elecciones en Grecia. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que llega un momento en que dicen: la situación española es inmanejable y por lo tanto hay que intervenir. Hay que intervenir en el sentido de obligarles a que pidan el rescate. Entonces, ahora, no es casual. En el año 1931, 2 años después de la caída de la Bolsa de Nueva York, hay un acontecimiento muy importante que todos los libros y manuales de economía recuerdan cuando analizan la crisis del 29. Y es en el año 31 la caída, el cierre de un pequeño banco austríaco que se llamaba Creditanstalt, que se había fusionado 2 años antes con otro banco que se llamaba Boden Creditanstalt, y cuya característica era que había dado muchos créditos a empresas industriales que habían caído en la crisis. Es un poquito el ejemplo de Bankia. Fíjate, 2 años después, 1 año y medio después de la salida a bolsa de Bankia, de la fusión de los bancos que forman Bankia, no había dado, los grupos que forman Bankia no habían dado crédito a empresas industriales, pero lo habían dado a la construcción, que para el caso es lo mismo. Entonces, los alemanes, sobre todo, temen que la inestabilidad financiera y la mala gestión del gobierno español, a que califican de gobierno kamikaze, porque está jugando con alto riesgo, ¿no es cierto?, agrave la situación. Y eso es lo que desencadena el rescate. Vienen a imponer un rescate. Cuando Rajoy dice el 28 de mayo, no habrá ningún rescate, no es que mienta. Digo, porque algunos medios extranjeros han dicho: Rajoy ha aprendido de Jean-Claude Juncker, que es el presidente del Eurogrupo, el primer ministro luxemburgués. ¿Por qué? Porque en una conferencia que la gente puede ver en YouTube, Juncker dice el año pasado, en el mes de abril, en relación a Grecia: cuando las cosas se ponen serias, hay que mentir. Y lo dice en público. No, lo dice en público. Entonces la gente dice: Juncker ya tiene un alumno, es el señor Rajoy, que el 28 de mayo dice que no habrá ningún rescate de la banca española. Bueno, pero no, lo que está diciendo Rajoy es que yo no quiero que haya un rescate. Pero lo que ha pasado no es que él... Es el neolenguaje al que antes te referías. Sí, pero no, lo que ocurre después, unos días después, es que le dicen: es que tú aquí no decides nada.
tú no te gustará el rescate, pero es que tienes que hacerlo. No queda más remedio. Y eso empieza en agosto del 2011, por eso refería... Vamos a hablar de la base, si te parece, del libro, que se basa un poco en que, y pregunto, ¿la crisis esta era predecible? La crisis es predecible, Estaba predecible. Y no solamente es predecible porque lo digamos ahora de manera retrospectiva, eso es fácil decirlo, pero hay documentos. Por ejemplo, yo entrevisto a una persona que es el jefe de estudios del servicio de estudios más poderoso del mundo, que es el Banco de Pagos de Basilea, Banco de Pagos Internacionales, que es un banco de bancos centrales. Allí se sientan los gobernadores de todos los bancos centrales más importantes del mundo. Y entonces el servicio de estudios saca a partir de 2003-2004 estudios en sus informes anuales y piden que se pinche ya la burbuja que se empieza a ver, la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y en algunos otros países como el Reino Unido y también España. Y nadie hace caso. En el año 2007, el 25 de junio, saca un estudio donde habla de la Gran Depresión de los Estados Unidos y de cómo se ha incubado allí una crisis y se ha advertido y nadie ha hecho caso. Entonces yo le pregunto en el libro al autor del informe, que se llama Bill White, le digo, oye, pero ¿qué es lo que pasa realmente que oyen pero no quieren escuchar? Y entonces él dice, muy claramente, lo dice de una manera estupenda, él dice, mira, el otro gran, porque yo le digo, un premio Nobel de literatura español llamaría a esas razones intereses creados. ¿Os suena, no? Entonces él dice, sí, ese es el otro gran motivo que explica la razón por la que nadie quiso escuchar. La cantidad enorme de dinero que hizo mucha gente durante estos años. A nadie le interesa preguntar si un ciclo alcista puede durar o cuestionar su lógica cuando puedes ganar gran cantidad de dinero. Es decir, que... Ese es el asunto. Eso es lo que los anglosajones llaman basics, bueno, ¿no? También las básicas. parece que detrás de todos estos movimientos hay una especie de lucha monetaria, de recolocación del dólar como moneda internacional de cambio por encima del euro, que el euro se estaba ya pasando para ellos un poco... Bueno, eso lo hay, pero eso lo hay. Parece que hay una recolocación del dólar. Eso lo hay una lucha mundial entre áreas distintas, entre China y Estados Unidos, entre Estados Unidos y Europa, eso lo hay. Pero digamos, la base de la historia esta es que el capitalismo en los últimos 20 años para crecer necesita burbujas. Primero la de las .com, ahora la de la vivienda, y ahora no sabemos realmente cómo evolucionará. Ahora, hay otra gente, no solamente fuera, que lo ha visto. Uno de ellos es David Taguas. El señor David Taguas es un economista, procede del BBVA, y el 31 de octubre Zapatero le invita con él a ir a la fábrica Nissan a Ávila en un viaje en helicóptero. Se llevan al ministro de Industria, Joan Clos. Y entonces Zapatero, como le va a nombrar dentro de 2 días director de la Oficina Económica de Preguntas, le dice, David, ¿cuánto me queda de expansión? ¿Cuánto me queda de ciclo? Y entonces David Taguas dice, mira, los datos que tenemos en el BBVA indican que la desaceleración ya está en curso. 31 de octubre de 2006, Begoña. Ya está en curso y lo que tenemos que hacer tiene una inercia de 1 año, es decir, 31 de octubre del 2007, lo que tenemos que hacer es un aterrizaje suave. Y en julio del 2007, como Zapatero, como David Taguas le sigue dando la tabarra, contra lo que dice Solbes, el ministro de Economía y Hacienda, contra lo que dice Miguel Ángel Fernández Solone, el gobernador de Banco de España, todo va bien, esto es un pequeño bache, vamos a un nuevo ciclo expansivo, se presenta en el despacho, un despacho contiguo en la Moncloa, el Zapatero de David Taguas, y le dice, David, me gustaría ver lo que tú ves y lo que nadie más que tú ve. Esto suena casi bíblico, ¿no? Sí, sí. Bueno, de todas formas, en el libro hablas de un show de la televisión británica en donde, en clave de humor, también es fantástico. Predijeron... Lo deberíais ¿No te parece que lo veamos? Sí. Yes, and this is the kind of rigorous analysis that companies will pay huge salaries for. Yes, exactly. And a few days later, when the markets had gone up a little bit, the senior equities advisor on ABM Ambro Morgan said, and I quote, "We're back to happy days again." Well, no price is too high for that kind of mature wisdom, Certainly is it? not. This sort of people are paid millions of pounds in bonuses. Yes, of course.
Impresionante. Pero deberíamos pasarlo para que nuestros telespectadores lo vean bien, porque una de las grandes cosas de las que yo me he arrepentido, porque yo lo recibo inmediato, esto es el 14 de octubre del 2007. 2007. 14 de octubre, a la vuelta del verano. A nuestros telespectadores les quede claro. Claro, son dos grandes cómicos británicos, muy apreciados veteranos y tal. A mí me lo manda un amigo mío que había sido vicepresidente del Banco Mundial y a otros amigos en una cadena en diciembre. Y yo lo veo en la noche de diciembre, veo las entradas que tengo, los correos, y lo veo, y no puedo irme a dormir. Esto es en la madrugada. Y una de las cosas de las cuales me arrepiento, para seguir un poco en clave de humor, es no haber cogido y habérselo mandado a Zapatero a la Moncloa para que al menos se divirtiera en la sala de TV del Palacio. Hombre, por lo menos para que supiera que ya otras personas lo tenían claro si él no lo tenía claro, ¿no? Así es, así es, así es. Y sobre todo porque le venía diciendo gente como David Taguas que se aproximaba una crisis. Dedicas, como decías antes, un especial capítulo al tema de Bankia. Te pregunto antes de que nos hagas tu valoración. Claro, un capítulo que has metido, porque lo de Bankia es tan reciente, lo tenías ya incorporado al libro. No, Begoña, no, esto está escrito, terminado el 2 de abril. Porque es que, claro... Y hay una previsión muy clara. Hay que ir añadiendo cosas al libro. Porque... No, perdona, no, este libro no se puede modificar. Yo puedo hacer uno nuevo. Uno nuevo habrá que hacer. No, este libro no está modificado, no. Este libro tiene fecha 2 de abril, se cierra. Cuéntanos un poco. Y lo que dice una cosa que... En fin, el gobierno sabía y que era factible y que no hay que ser un adivino. Dice, referido a Rodrigo Rato, de estar al frente del Fondo Monetario Internacional durante la gestación de la mayor crisis económica y financiera desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado y recibir las críticas por la incapacidad de dicho organismo para alertar sobre lo que se ingubaba, Rodrigo Rato pasa a dirigir una de las principales entidades de crédito de España en Caja Madrid y luego Bankia, que, tras absorber una parte del sistema financiero de las cajas, y atención a lo que dice aquí, se sitúa en el epicentro de la crisis financiera pendiente de resolver en España. No había que tener dotes... En el epicentro y de la se sitúa, y un mes después de que yo entrego el libro, es decir, una semana después de salir el libro, de ser publicado, porque tardó un mes en imprimirse, es que es increíble. Estalla lo de Bankia. Por lo tanto, yo no he tenido que agregar nada. Pero quiero decir, lo de Bankia es una cosa que se veía venir. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a los directores de las cajas de oficinas metiéndole por las orejas a los ancianos acciones preferentes de Bankia, o vendiéndole las acciones, aprovechando una historia de 100 años, y los ancianos no se pueden, no comprenden, no pueden resistirse. Cuando ves que los extranjeros no han entrado a la salida bolsa, cuando ves que la señora Elena Salgado coge el teléfono y llama al presidente de Mapfre, al presidente de Telefónica, al presidente de ACS, la constructora, al presidente del Corte Inglés, y le dice, tenéis que hacer una compra de acciones de Bankia. No puede esta entidad fracasar en la operación de salida a bolsa. Cuando ves todo eso, te das cuenta que el mundo se ha vuelto loco. Es decir, no se puede sostener una operación como la de Bankia simplemente por la cara bonita de Rato. Rato además ya había tenido problemas en el Fondo Monetario Internacional porque le habían criticado por no haberse enterado de la crisis en el periodo en que él es director gerente del Fondo Monetario Internacional, 2004 y 2007. Entonces, todo el tema de Bankia es una joya interna del PP. Quiero decir, primero Blesa, 13 años, Miguel Blesa está 13 años, íntimo amigo de Aznar, entre el año 96 y primero del 2010. Y luego está Rato. Entonces, claro, aquí tenemos una... Ahí aparece la montaña de dinero que no encontramos. Claro, pero hablando de montaña de dinero, sí. Hay una cosa que evidentemente pues uno tiene que concluir que es un incentivo perverso en gente incluso como Rato, que tiene dinero y que, bueno, que está intentando reconstruir el patrimonio, aumentar el patrimonio de su familia, lo que sea. Y es el siguiente, si Rato en aquel momento, cuando le proponen unificar Caja Madrid con Bancaja y otras 4 o 5 entidades, ve lo que está pasando, ve los números, pues evidentemente tiene una sola respuesta, me voy a casa. Pero claro, si te vas a casa dejas de ganar 2,34 millones de euros al año, que era el salario de Rodrigo Rato, junto con pensiones y todo lo que quieras. Entonces, hay unos incentivos perversos para que mires para otro lado. Si el Banco de España, además, en el caso de Bankia, te apoya, pues dices, esto se va a resolver de alguna manera, yo hago esta fusión, el Banco de España está detrás. No vale. Tienes que asumir su responsabilidad. ¿Ves futuro, Ernesto, al hilo de lo que estás comentando, a las iniciativas de crear comisiones de investigación
y, por supuesto, también a las iniciativas de algún partido político, como UPyD, de poner una denuncia, como parece que Rosa Díez está impulsando. Bueno, ya hay un procedimiento. ¿Ves futuro a estas iniciativas? Hay un procedimiento abierto en el Juzgado 21 de Madrid a raíz de un sindicato, Manos Limpias, que presentó una denuncia. La Fiscalía de Anticorrupción está estudiando el caso, ha pedido documentación. Bueno, yo creo que si hay voluntad de investigar, saldrán cosas. Los extranjeros, muchas entidades extranjeras también van a apoyar cualquier tipo de investigación. Yo creo que, vamos, pedirle a los españoles que pongan 23.500 millones de euros, 4 billones de pesetas, para tapar el agujero de Bankia. Porque la gente dice, ahora viene el dinero de fuera. Españoles que muchos de ellos están en el paro y se han quedado sin casa. Claro, y dices, el dinero va a venir de fuera. Sí, momento, pero el fondo este de estabilización no es que es solo dinero ajeno. Nosotros tenemos 93.000 millones de euros, ponemos allí. Cada país pone su parte. Por lo tanto, poner dinero público allí, sin hacer una investigación, sin explicar lo que ha ocurrido, no es posible. No es posible. En una democracia, como no es posible impedir al gobernador del Banco de España ir al Congreso a explicar cómo se le ha impedido. Una buena reflexión, efectivamente. No es posible. Tú imagínate un inversor extranjero, Begoña. Sin dar explicaciones, que ve que no le dejas al gobernador del Banco de España, que te guste más, te guste menos, a mí no me gusta, quiero decir, yo le hago una crítica, yo creo que su política, la de Miguel Ángel Fernández Oroñez y la de Caruana, ha sido lo que yo llamo una política de homicidio negligente, homicidio por imprudencia. Pero tiene derecho a ir al Congreso, a la sede de la soberanía popular, a dar su explicación. Y cuando se le ha preguntado por qué no le han dejado, ha dicho, el gobierno prefiere el silencio. Yo te pregunto, déjame a mí preguntar, si tú eres un inversor extranjero y no le dejan al gobernador del Banco de España ir al Congreso a dar su versión, tú dices, bueno, oye, lo que quieren tapar, lo que quieren ocultar, apaga y vámonos. Y cuando mejoren, volveremos. Así es, porque además en el libro haces mención a gargantas profundas. Aunque no nos desveles nombres, puedes desvelar alguno. Estas personas... Todos los libros... ¿Puede tener algún miedo a hablar, a dar la cara? ¿Quiénes son esas gargantas? Esto es un libro transparente. Y, de alguna forma, ¿cuál es la garganta profunda, Ernesto, que más te ha impresionado? No, esto no es un libro de gargantas profundas en el sentido de que todas las personas que yo cito tienen nombre y apellido. Tienen nombre y apellido y he hablado con ellas. Yo, desde hace ya 40 años ejerzo el periodismo y he escrito, este es mi 6º libro, utilizo siempre el mismo método. Yo no tengo fecha de publicación. ¿Cuál ha sido la, iba a decir, confesión, y por qué no utilizar esa palabra, más grave que te has encontrado al escribir este libro, que te hayan hecho? Bueno, varias confesiones me parecen muy graves las que están aquí, las escenas que yo doy a conocer a partir de confirmar cómo se producen. Por ejemplo, hay un diálogo tremendo que tiene lugar en septiembre del 2007, un diálogo tremendo donde resulta que Luis de Rivero, el constructor, el de la empresa SACIR, pues tiene interés en homenajear a Pepe Blanco, al vicesecretario general del Partido Socialista, y organiza una cena en su casa a mediados de septiembre del 2007. Ya unos días antes ha estallado la crisis de un banco británico, ha habido operaciones de liquidez, ya es evidente, ¿no?, lo que pasa. Entonces, invita a Pepe Blanco y su esposa, a Javier de Paz, que es muy amigo del presidente, y su esposa, a Miguel Sebastián y a David Taguas y su esposa. Y se organiza la cena. Entonces, en un momento determinado, Miguel Sebastián, que entonces no era ministro de Industria, porque había sido candidato a alcalde en las elecciones municipales de mayo del 2007, Sebastián le dice a Taguas, David, ¿dónde está la crisis, coño? ¿Dónde? ¿Te has mirado las matriculaciones de coches de lujo? Van como un tiro. Sí. Agresiva. Entonces David Taguas dice, pero hombre, ¿cómo me vienes con las matriculaciones? Si ha habido la primera corrida bancaria en un siglo en el Reino Unido el viernes pasado, han ido los depositantes al Northern Rock a retirar el dinero, y dice, pero ¿cómo me habla? ¿Pero no te has dado cuenta que el crédito se está cerrando? Ese tipo de diálogos a mí me impresionan. Ernesto, se nos va el tiempo, podríamos estar hablando de este tema muchísimo tiempo, y la gran pregunta que se hace la gente, los ciudadanos, es soluciones. ¿Por dónde podríamos empezar a buscar soluciones, en tu opinión?
Bueno, yo en este punto rápido, porque lo que poco trato tiempo. de demostrar es que la política de austeridad fracasó con Zapatero, nos añadió 600.000 parados más y nos va a añadir casi 1 millón de parados más este año con Rajoy. Esa política está condenada al fracaso, está impuesta por Alemania. Si no logramos cambiar la política de austeridad, el euro se desintegra. No podemos saber cómo se va a desintegrar, pero no va a ser el euro tal como lo conocemos. Veremos qué pasa con Grecia, lo veremos rápidamente. Y entonces, insisto, si comprendemos la situación, podemos intentar cambiarla. Pero si nos tragamos las versiones oficiales, si nos tragamos la versión de que somos periféricos, manirrotos, despilfarradores, si dejamos que se destruya el estado de bienestar, no solo la gente que no tiene medios, la gente que menos tiene pagará, sino que todo el sistema se va a desintegrar. Muchísimas gracias por todas estas reflexiones. Nos quedamos más preocupados, pero bueno, siempre saldrá la luz por algún lado. Pero es mejor conocer, sí, es mejor conocer. Y aquel que quiera conocer un poco detalles del libro, ahí tenemos puede entrar en Indecentes, claves. En la web que hemos creado, indecentes.org, que dada la crisis económica, antes de comprar hay que saber qué es lo que hay. Ha sido un placer esta charla. Gracias Esperemos a vosotros. que no sea la última. Gracias a vosotros. Pues muy bien, con todas estas reflexiones, ciudadanos, voluntad, todo este tema abierto y muchas incertidumbres, pero con todo esto nos despedimos hasta otro momento. Eskerrik asko, agur.